Cuando decimos gestión de la crisis, lo que en realidad estamos queriendo decir es gestión de la transición desde un modelo hasta otro. Me explico. En el año 29, lo que entró en crisis fue el modelo que había estado vigente desde 1873 hasta 1929. Entró en crisis el modelo, vino una época que es lo que se conoce como la Gran Depresión, que acaba después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se implementa un modelo nuevo, que ha sido el nuestro. Bien, pues en su momento, yo no sé si lo llamaron así o no, pero en su momento, entre 1930 y 1950, 49-50, lo que se hizo fue gestionar aquella crisis. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que estamos haciendo a partir del 2007 es gestionar el tránsito del modelo que colapsó en el 2007 hasta el momento en que se implemente un modelo nuevo, que será, evidentemente, cuando la crisis en realidad haya finalizado. Bien, estas crisis, esto es para situarnos, históricamente tienen una duración entre 12 y 15 años. Es decir, que si esta crisis, lo que entendemos por la crisis, empezó en el 2007, hasta el 2022-2023 no acabará definitivamente. En el 2020, evidentemente, ya veremos un nuevo modelo ya pues bastante implementado, etcétera, etcétera. Es decir, gestión de la crisis, repito la idea, es gestionar el tránsito de un modelo agotado, muerto, a un modelo nuevo, y a lo largo de este periodo de gestión, de tránsito, es cuando el modelo ha de irse definiendo. Muy bien, entonces, claro, la pregunta automática es ese nuevo modelo, ¿cómo puede ser? ¿O cómo será? ¿O qué sabemos de ese nuevo modelo? Si es que sabemos algo. Sí, sabemos cosas. Por ejemplo, en el modelo nuestro, el que ha sido nuestro modelo y que ha colapsado, la idea básica, la idea fundamental, era la idea de ir a más. Ir a más en todo, absolutamente en todo. De todo, ir a más. Ahora, la idea ya no es esa. La idea ya está siendo ir a lo que convenga. Esto está muy vinculado con el tema de recursos, etcétera, etcétera, pero vamos, para no entrar en mucho detalle. De ir a más a ir a lo que convenga. El cambio, como ustedes pueden comprender, es absolutamente radical. O sea, es pasar de una película totalmente a otra totalmente diferente. Bien. Bueno, y esto está muy bien, y esto cómo de alguna forma se manifiesta o cómo se come esto. Bien, en un modelo en el que la idea básica es ir a más, lo que prima es la idea de producción. Producir cada vez más, lo más posible, con la mayor cantidad de gente y con la mayor cantidad de recursos para aumentar la producción y el PIB y todo lo que huelga. Claro, en un modelo en el que lo importante es el ir a lo que convenga, el elemento básico y fundamental es la productividad. Es decir, no se trata de producir lo máximo posible, sino que se trata de producir lo que convenga en el tiempo mínimo posible y de la forma más eficiente que sea factible. Bien, y a partir de aquí abrimos un abanico de posibilidades. La idea del modelo que ya ha muerto era la idea del individuo, es decir, la famosa frase de el ganador se lo lleva todo. Ahora no, ahora la idea es la idea de grupo, hay que colaborar, hay que coordinar. Antes era la idea de compra, ahora cada vez se está implementando más la idea de uso. Antes era la idea de región, la idea de Estado, ahora cada vez vamos a la idea más de zona, de clúster. Antes era la idea de compra, ahora la idea es de acceso. Es decir, se va de alguna forma delimitando un perfil nuevo que evidentemente esto se pone sobre todo de manifiesto a raíz de los problemas que se están creando, de los problemas que tenemos planteados. Recursos. Antes se pensaba, años 50, años 60, se pensaba que la cantidad de recursos disponibles era ilimitada. Ahora sabemos que esto no es así. En consecuencia, ahora nos encontramos con un excedente de capacidad productiva. En el mundo sobra el 20% de la capacidad de producción de automóviles, por ejemplo. Estos son datos absolutamente constatados. En consecuencia, claro, este excedente de producción tiene que liquidarse, tiene que
limitarse, tiene que hacerse desaparecer. En el mundo, a pesar de que a ustedes les pueda parecer extraño, sobra dinero en el mundo, hay un excedente de liquidez. Entonces, ese excedente de liquidez se tiene que hacer desaparecer de alguna forma. Y no es fácil, o sea, es complicado hacer desaparecer dinero, sobre todo si es un dinero que no existe, es complicado. En segundo lugar, o en cuarto lugar, hay un desequilibrio muy fuerte entre oferta de trabajo y demanda de trabajo. Como la productividad aumenta y tiene tendencia a aumentar, la demanda de trabajo tiene tendencia a disminuir y, sin embargo, la oferta de trabajo es la que es, con lo cual, evidentemente, este desequilibrio se va a tener que afrontar de alguna forma. Por otra parte, hay un exceso de endeudamiento total, no solamente de endeudamiento público, endeudamiento total absolutamente monstruoso. Es decir, en el planeta nadie puede pagar todo lo que debe. Nadie, absolutamente todo lo que debe. Me estoy refiriendo, evidentemente, a países, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estos problemas, a lo largo de este tránsito, de esta gestión de la crisis, van a tener que abordarse. De hecho, se están abordando, pero van a tener que abordarse. Pero, cuidado, abordarse quiere decir solucionarse. Es decir, cuando llegue el año 2020, esto ustedes ya lo saben, 26 países de la Unión Europea han firmado un papel por el cual se comprometen a que el déficit de todos y cada uno no tiene que superar el 0,5% del PIB. Y la deuda pública no tiene que superar el 60% del PIB. Actualmente, les recuerdo las cifras, España tiene un déficit, contando la ayuda a la banca, del 7,1% y tiene una deuda pública del 96% del PIB. Es decir, España, en los años que median entre el 2014, y ya estamos en mayo, entre el 2014 y el 31 de diciembre del 2020, tiene que pasar de un déficit del 7,1 al 0,5 y de una deuda pública del 96% al 60%. Y tiene que pasar. Es decir, no hay opción, tiene que pasar o tiene que pasar. Lo mismo Francia, lo mismo Alemania, lo mismo Austria, etcétera, etcétera. O sea, no es España sola. Lo que pasa, claro, que aquí es donde la problemática de cada país es cuando se manifiesta en toda su virulencia. Simplemente un dato para que ustedes se sitúen. En la historia reciente de España, la cifra de paro mejor que ha tenido España fue el 7,86% en el segundo trimestre del año 2007. Esta ha sido la mejor cifra de paro que ha tenido España en su historia reciente, ¿vale? 7,86%. Hoy, Noruega tiene una tasa de paro del 3,5%, Austria del 4,6%, Dinamarca del 7,6%. Hoy, en plena crisis. Es decir, España, todos los países tienen problemas, evidentemente, o sea, no se salva nadie. Lo que pasa es que cuando bajamos al detalle, nos encontramos con una serie de problemas típicos de cada país y España, desgraciadamente, tiene muchísimos problemas, muchos más que otros países. Tiene una estructura de PIB absolutamente desequilibrada, tiene una estructura, por ejemplo, el desequilibrio que existe dentro de España entre regiones, el desequilibrio que existe incluso en cada región, dentro de cada región, tiene un desequilibrio en cuanto a estructura de PIB, tiene un desequilibrio en cuanto a reparto de la deuda, tiene un montonazo de desequilibrios, tiene un exceso de capacidad productiva que además está desequilibrado, es decir, tiene una serie de equilibrios que otros países, por ejemplo, los que hemos dicho antes, no tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? España, haciendo una especie como de escalado, una especie como de dibujo de lo que es Europa, es verdad que todos estamos en Europa, lo que pasa es que a la conclusión que llegamos es que hay diversas Europas, no hay una Europa única. Que esto es otro cambio muy importante con respecto a lo que hasta ahora nos han dicho. Es decir, la idea de ese modelo antiguo era la idea de que todos teníamos que ir a más. Todos, quiere decir en este caso toda Europa. Bien, esto ya se está viendo que es absolutamente imposible. Y es imposible en cada país, incluso en cada país. Es cuando aquí aparece la idea de las economías regionales, los clústeres, las zonas con posibilidades, en fin, etcétera, etcétera. Además, España tiene una serie de carencias que son muy propias, son muy suyas. Una baja tasa de actividad, un
nivel de remuneración medio del factor trabajo reducido, etcétera, etcétera, que esto, claro, evidentemente imposibilita o dificulta la salida. Bien, y claro, y ahora ustedes preguntarán, bueno, y ante todo esto, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué se puede hacer? Bien, lo primero, lo que es fundamental, evidentemente, es que a la gente se le explique la verdad. O sea, esto que están haciendo los políticos, el color me da igual, pero esto que están haciendo los políticos de decir, o sea, los brotes verdes y la luz del túnel y todas estas cosas, o sea, y el cambio de tendencia, o sea, esto es absurdo. O sea, a ver, una crisis sistémica dura lo que tiene que durar y se va solucionando a medida que se va construyendo el nuevo modelo. La crisis que se inició en 1929 no se solucionó hasta 1950. O sea, tengamos en cuenta esto. Es verdad que entonces tuvieron lugar una serie de hechos que enlentecieron. Pero bueno, es decir, cojamos lo anterior. O sea, es absurdo y es inútil decir estas cosas que dicen los políticos porque no tienen ningún sentido. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que asumir que nunca volveremos al año 2006. O sea, nunca, jamás. ¿Por qué? Pero a ver, no por nada mágico, sino porque que es físicamente imposible. Entonces, claro, es decir, yo puedo mover los brazos, pero nunca volaré, porque es físicamente imposible que yo vuele. O sea, esto, quien sabe física, esto ya lo sabe, ¿no? Es decir, este crecimiento tan espectacular que tuvimos, lo tuvimos porque se nos concedió una capacidad de endeudamiento absurda con respecto a nuestra capacidad de retorno. En consecuencia, evidentemente, ¿por qué se hizo eso? Eso, si quieren, luego lo hablamos. Pero el hecho es que se hizo. Entonces, es imposible que vuelva a producirse un hecho que nos llevó al colapso que nos ha llevado lo que nos llevó entonces. Con lo cual, evidentemente, la conclusión que podemos sacar es que nunca jamás volveremos al 2006. Para que se hagan ustedes una idea, ahora nosotros estaremos, no me refiero a España en general, o sea, solamente en general, en un momento parecido al que se daba entre 1933 y 1934, en la Gran Depresión, aproximadamente. Bien, en segundo lugar, hay que tomar una serie de medidas. Hay que sanear evidentemente toda la porquería que tienen los bancos, esto hay que sanearlo. Hay que entrar, bueno, es un poco repetir lo que hemos dicho antes, es entrar en el problema de la deuda, es decir, asumir que hay deudas que son impagables. Se están haciendo cosas, o sea, con respecto a la autoría, al tema de la banca, por ejemplo, ustedes saben que el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea está trabajando en una auditoría que se publicará en noviembre con... yo esta vez pienso, de verdad lo creo, que se dirá la verdad pura y dura, o sea, realmente lo creo. La deuda, ya están por ahí corriendo historias que hablan de que España no, o sea, el 25%, entre el 20 y el 30% de su deuda pública no la puede pagar. Con lo cual hay planes para convertir ese resto de deuda en deuda perpetua o ultraperpetua a 100 o a 200 años. Con un tipo de interés simbólico del 0,1, en fin, simplemente para que cuadre el balance, simplemente para esto. Pero bueno, este tema evidentemente se va a tener que abordar. Se va a tener que abordar el desequilibrio que existe entre oferta de trabajo y demanda de trabajo, se va a tener que abordar, evidentemente con todo lo que ello supone. Se va a tener que abordar el problema de la renta básica. Es decir, hay una serie de cosas que se van a tener que hacer, insisto, de aquí al 2020, de aquí al 2020-2021. Claro, parece un poco complicado, ¿no?, que en 6 años, 7 años, pueda hacerse todo esto que no se ha hecho. Bueno, a ver si la dinámica histórica de los últimos siglos se sigue cumpliendo, esto de alguna forma se conseguirá. Y luego, evidentemente, se ha de empezar a entrar en lo que es la microactuación, que no por ello es menos importante. Por ejemplo, yo vivo en Vilassar y, bueno, pues todos los días vengo vengo a Barcelona, aquí al IQS, y vengo en moto. Entonces en moto se ven muchas cosas, en moto se ven muchas más cosas que en coche, ¿no?
Entonces, sí, no, no tienes más campo de visión, será no. Entonces, yo me he dado cuenta que de cada 10 coches que veo, en 9 va una persona. Esto, a ver, no es un tema de que por ecología esto no puede ser, no, es que no puede ser por pura eficiencia, dejando al margen ya la ética y todo eso. No, por pura eficiencia no puede ser. Esto se va a prohibir. Y entonces, esto estoy convencido que se va a prohibir. Es decir, no se va a prohibir en el aspecto de que haya un policía con una porra para que no, pero un coche con una persona pagará un recargo. De algún tipo pagará un recargo. Es decir, estas microactuaciones, que en el fondo suponen muchísimos recursos, muchísimos, se va a entrar en ellas. De alguna forma se va a prohibir que una persona en pleno invierno esté en su casa a 30 grados y en bañador. Esto se va a prohibir. Se va a prohibir. ¿Por qué? Porque es un desperdicio de recursos. O sea, es absolutamente ineficiente. O sea, en este tipo de microactuaciones, o sea, dos niveles, ¿no? Una macroactuación y una microactuación, ¿no? Se va a ir abordando y vamos, yo estoy absolutamente convencido. Muchas veces me han dicho que mi mensaje es pesimista. A ver, yo pienso que no lo es. O sea, no se rían. O sea, es decir, a ver, yo siempre he dicho, miren, imagínense que esta charla, en vez de tenerla en el año 2014, la estuviéramos teniendo en el año 1933-1964. A ver, y yo comentase todas las calamidades, o hablásemos sobre todas las calamidades que la humanidad, unos más que otros, evidentemente, tuvieron que sufrir hasta 1950. O sea, y luego se dijera, no, pero de esta saldremos. Bueno, se salió, ¿no? De esta saldremos. Lo que pasa es que, esto sí que es muy importante, saldremos seguro, vamos, no creo que ahora llegue el fin del mundo, sinceramente. Lo que pasa es que saldremos de una forma distinta a como entramos. Es decir, la gran mayoría de la población de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, entró en la depresión más pobre, hablo de media, más pobre de lo que salió esa media en 1950. ¿Sí? Ahora esto no va a ser así. Es decir, la población media, la media de la población va a entrar, o ha entrado en esta crisis de media más rica de la que va a salir, de lo que va a salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente vamos a menos debido a que no hay recursos para todos. Esto sí que va a ser realmente importante y esto sí que ya es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar. Bueno, sí es la hora ya. Simplemente, insisto, gestión de la crisis tenemos que tomarla como la gestión del tránsito que lleva de un modelo a otro, que este modelo nuestro ya ha muerto prácticamente, o sea, ha muerto, y ahora estamos diseñando uno nuevo. Bueno, nosotros no diseñamos nada, claro, lo están diseñando otros. Se está diseñando un modelo que será el que se implementará cuando ya se solucionen todos los impedimentos que imposibilitan que este nuevo modelo exista, como la deuda, en fin, etcétera, etcétera. Y yo me paro aquí. La primera pregunta que me gustaría plantearte es ¿cuáles serían, para corregir, porque yo creo que seguimos teniendo los dos problemas que tú has citado, el paro y la deuda, como los problemas principales, por lo menos en España? Si a ti te nombrasen mañana ministro de Economía y Hacienda... No aceptaría, no aceptaría. Bueno, pero si tuvieses que aceptar, ¿cuáles serían las 3 medidas que inmediatamente pues tomarías? O si no aceptases, pues, y un amigo tuyo pues fuese nombrado, le sugerirías que implantase. Las 3 inmediatas. Bueno, a ver, de entrada, un ministro de Economía de un país como España no pinta absolutamente nada. No, a ver, insisto, el color político da igual. España representa el 2% del PIB del planeta. Es decir, eso es España. Es decir, nosotros la queremos mucho porque es España, etcétera, etcétera, pero es que España no tiene absolutamente ninguna fuerza. En consecuencia, eso por un lado. En segundo lugar, ningún ministro de Economía de ningún país pinta absolutamente nada tampoco. Piensen ustedes, por ejemplo, que alguien que está en un despacho de BlackRock hace así
y mueve 45.000 millones de deuda pública. O sea, esto puede suponer el hundimiento de la deuda de un país, o no. Entonces, yo pienso que como ministro de Economía o asesorando a un amigo, yo lo que le diría es que intentase coordinar con otros ministros de Economía de Europa, empezamos por Europa, coordinar, sentarse en una mesa y a calzón quitado, como se dice vulgarmente, poner encima de esta mesa toda la problemática que tienen los países y a partir de aquí evitando y eliminando todo tipo de personalismos y colores, etcétera, etcétera, intentar, aquí viene lo importante, elaborar una postura común. Yo pienso que esto sería lo fundamental. Una postura común, evidentemente, con respecto al desempleo, con respecto a la deuda, etcétera, etcétera. Una postura común, porque en el fondo, a ver, y esto yo lo he dicho, o sea, es decir, Austria y España, las diferencias son abismales, pero hay cosas que son comunes, que tenemos igual Austria y España. Por ejemplo, los dos somos miembros del euro. Los dos somos miembros del euro. Con lo cual, a los dos nos conviene tener, a los dos me refiero a Austria y España, nos conviene tener una política fiscal común, nos interesa tener una unión bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos interesa a todos. So pena, claro, que o Austria o España diga me voy del euro, evidentemente. Pero yo básicamente haría esto. Me dejas tranquilo porque por lo menos seguiremos yendo en coche. Veo que no has decidido ponernos la multa de entrada. Esto ya nos la pondrán esta. Vale, y yendo un poco a lo nuestro, a lo que nos dedicamos en IQS, a un joven titulado universitario, ¿qué consejos le darías? ¿Yo? Sí, profesionalmente, para dedicarse en los próximos años para afrontar esa salida de crisis que nos has vaticinado y que dura entre 12 y 15 años. Por tanto, un recién graduado nuestro tiene que prepararse, pues probablemente todavía para abordar entre 8 y 10 años. Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. Que esta graduada o este graduado sea realmente extraordinariamente bueno, que sea muy bueno, o sea, realmente un mega crack, o no lo sea. Bien, no, es importante esto, Es decir, es fundamental, O sea, es fundamental, Si lo es, si es un mega crack, realmente, y evidentemente damos por supuesto de que lo que haya estudiado aquí en el IQS le va, o sea, claro, que alguien no está haciendo algo porque le ha forzado su familia y estas cosas, o sea, es decir, no se rían porque, bueno, es decir, que realmente le vaya y le guste y esté dedicado a ello. Bueno, si es un mega crack, evidentemente lo que yo le sugeriría es que se largara de España ya, pero ya. Evidentemente que se fuera. Como dicen en catalán, si más no, para incrementar sus conocimientos y tener un bagaje suficientemente elevado como para que luego le permita volver. O sea, es decir, tiene que tener evidentemente una experiencia mayor. Si no es un mega crack, y damos por supuesto que le sigue gustando lo que ha hecho, etcétera, etcétera, pues evidentemente tendrá que adaptarse a una situación que es cambiante. Claro, la gran ventaja que tiene aquí, y esto tú lo sabes, Pedro, la gran ventaja que tiene alguien que ha estudiado aquí es que tiene un background detrás que otros no tienen. En consecuencia, claro, esto es algo que tiene peso, ¿no? Claro, luego entramos en, digamos, cosas menos importantes, al menos formalmente, pero no prácticamente. Es si esa persona tiene contactos o no tiene. Claro, es muy distinto, por ejemplo, que uno de estos graduados que salgan de aquí pueda descolgar el teléfono y llamar a Botín y decirle, oye, Emilio, ya he acabado. Entonces, claro, a ver, esta persona lo tiene en una situación muy distinta que si no puede hacerlo. Pero bueno, lo que es evidentemente muy importante, lo que es fundamental, es que la persona haya hecho lo que le guste y sea bueno en lo que hace, en eso que ha hecho. De acuerdo. Yéndome un momento, como última pregunta, porque tengo también una pregunta interesante para Eduardo Punset, yéndome un poco a la otra banda de edades y situándome pues probablemente en esta sala
encontraremos bastantes personas en estas situaciones. Un profesional de entre 50 y 60 años que desea planificar su jubilación y tiene pues un dinero ahorrado, merecidamente ganado, después de haber pagado impuestos, 200, 300 mil euros, ¿cómo le sugerirías tú que los invirtiese? Eso es poco. Hombre, ya lo sé que es poco, pero... No, es que es muy poco, de verdad. Es poco. O sea, está sugiriendo primero que ahorren más. A ver, si una persona que tenga 50 años o 50 y pico de años y que tenga entre 200 y 300, yo lo que les... ¿El qué? 200, 300, 1000. Sí, ya. Entonces, sí, entre 200 y 300 mil euros, yo lo que le sugeriría, que no se jubile. O sea, que siga trabajando, evidentemente. O sea, que ni se le ocurra por lo más remoto jubilarse. Punto número 1. Que se jubilará a los 65, bueno, ahora ya dispone de este dinero y no tiene deudas. Bueno, no tiene deudas, es importante esto. No tiene deudas. Y en segundo lugar, esta cantidad yo le sugeriría que la mantuviese en liquidez. La mantuviese en un depósito a 6 meses o a un año y que la fuera renovando. Claro, otra cosa es que me hablarás de otra cantidad, claro, evidentemente, ¿no? Si hablamos y demás, ya hay otras opciones. Pero con esa cantidad, lo que sugería es esto. ¿En un banco español? En un banco español. Bueno, que sea español o no, da igual, pero que sea un banco, o sea, que se mire un poco antes el ratio de capital y estas cosas del banco y entonces a partir de aquí que tome una decisión. Por ejemplo, esto no hago propaganda, de verdad que no me paga nada, pero ustedes saben que uno de los bancos más sanos de Europa es español, es la Banca Marc. La Banca Marc es un banco hipersano y es español. Tiene un ratio de capital de 24, es decir, esto no lo tiene prácticamente nadie. Entonces, claro, que estas cosas se miren antes de meter estos euros. Y hundirse. Muy clarificador. Nuestra fuente de conocimiento es con las personas o con los objetos, con las situaciones, y es una de las grandes o de los grandes descubrimientos de los últimos años, esta posibilidad increíble que tenemos los humanos de no parar. Y la verdad es que no tiene sentido, si lo pensáis, el que yo primero hice Derecho, y Derecho eran 5 años. Bueno, ¿por qué tenías que parar? En primer lugar, ¿por qué tenía que estudiar tanto derecho? Derecho mercantil, derecho fiscal, derecho patrimonial, derecho del Estado, derecho... Y 5 años, no more. O sea, no tenía que ser más. Eso es absurdo. O sea, hay que eliminar el tiempo. Y cuando digo no parar, cuando un joven o una joven me viene y ha hecho biología, le digo, pues ahora haz otra cosa, pero no pares. Y no hay ninguna razón para que tenga que parar a los 5 años. Es un tema que está unido a otra profesión nueva que está saliendo ahora, que es la de estudiar lo que llaman su elemento, ¿no? ¿Cuál es tu elemento? Como dice Robinson, ¿no? Realmente, ¿qué es la profesión o el estudio o la actividad que te hace vibrar, que te hace sentir que estás realmente dando a los demás más que a ti mismo? Uno de los grandes descubrimientos de los últimos 2 años ha sido el descubrir justamente que la gente saca más cuando está convencido de que hace ganar al resto de que cuando hace ganar a sí mismo. Esta es una historia que tiene que ver con la empatía, pero es una historia que es totalmente distinta de lo que era normal en el graduado empresarial de hace unos años. O sea que mi consejo sería no pares porque no tiene sentido. Y segundo, intenta encontrar, no tienes por qué encontrarlo desde ya, intenta encontrar aquello que te hace realmente vibrar, ¿no?
Y otra pregunta, en uno de tus últimos libros, que es Viaje al optimismo, Sí. tú has escrito un oxímoron. Un oxímoron es aquellas formas literarias que cuando las lees te hacen pensar un montón, porque es una contradicción. ¿Qué dices aquello de que hay que aprender a desaprender? Sí, esto porque me ha sorprendido. ¿Nos podrías explicar esto en qué consiste, sobre todo en la vertiente de los jóvenes? Bueno, porque justamente es lo que no nos han aprendido. Es a desaprender. No sabemos cómo desaprender. Y sin embargo, cuando miramos el conocimiento, lo único que vemos es la cantidad ingente de cosas que habría que desaprender, comparado con las ínfimas cosas que habría que aprender. O sea, no hay ninguna asignatura en las escuelas, ni en la vuestra, ni en la nuestra, que enseña a la gente qué es lo que tiene que desaprender. Yo veo cantidad de cosas todos los días que la gente tendría que desaprender, porque le causa mucho daño aprender tal cosa. O sea, no, yo creo que no se ha estudiado nunca bien qué es lo que habría que desaprender. Y en un país totalitario como este, un país tan poco flexible como este, la cantidad es ingente de cosas que hay que desaprender, no tanto aprender. Deberemos hablar en privado tú y yo. Comparto, digamos, muchas opiniones, pero quiero realmente sí insistir en algún punto que me gustaría que matizara. Vamos a ver, desde luego estamos en una crisis y estamos enfrentados a un modelo nuevo. Todas las crisis que profesionalmente hemos vivido, los que ya tenemos unos cuantos años, no tienen nada que ver con la crisis que hay en este momento. Pero tiene, digamos, una serie de características que estoy de acuerdo que los dos problemas fundamentales que están derivando en este momento, ya entrando en lo concreto, que están en el tema de la deuda y en el tema, digamos, del paro, Y esto tiene características diferentes. En el tema del trabajo, lo que está ocurriendo es que en cada, digamos, lo que es por aumento de productividad, por las nuevas tecnologías, por cada unidad de valor añadido, representa que el porcentaje de mano de obra cada vez es inferior respecto a la cantidad de capital que hay que aportar y que aportar tecnológico. Y esto es una realidad que en este momento pesa como una losa respecto a cualquier, digamos, política, digamos, que se haga en cuanto al tema laboral. Es un tema, digamos, a comentar. Segundo, en cuanto a la deuda, realmente es decir, que la única salida que pueda haber, que vemos que puede haber, es que realmente hay una quita, porque realmente ves difícil que contemplando los posibles crecimientos que puedan haber en la economía en el futuro, digamos, atiendan al servicio total de la deuda, esto es, a devolver la deuda más pagar los intereses. Si al menos si nos quedaban los intereses, sería, digamos, el coste que representa para esta generación y las próximas futuras, digamos, el exceso de gasto, digamos, que ya hemos podido hacer en el pasado, colectivamente, como país y como colectividad, digamos, que en un momento, digamos, hay que pagar. Pero hay otro tema que me preocupa más. Creo que esta crisis se está llevando a un cambio mucho más profundo. Si tomando un poco las ideas de un trending topic económico en este momento, que es Thomas Pickenton, que digamos que está saliendo en estos momentos en la prensa, está entrando más a fondo en un punto importante, que es que esta acumulación de riqueza que hay en un pequeño porcentaje de la sociedad está causando unas distorsiones a un sistema capitalista neoliberal, con lo cual no ve una salida. Incluso hay más. Hay comentaristas que incluso inducen a decir o les llevan a comentar que puede llevar, digamos, que la democracia con esta nueva distribución del capital son incompatibles, digamos. Bien, podría hablar más, pero no me extenderé más porque Pere Ragull me diría que hablo demasiado, pero realmente me gustaría, por parte suya y de Eduard Porlet, un poco a ver las aportaciones o los comentarios que podrían hacer sobre estos puntos que he estado diciendo. A ver, muy rápidamente.
Evidentemente, o sea, es decir, vamos a un modelo intensivo en factor capital y no intensivo en factor trabajo. Y este es la gran tragedia que tiene España. España, históricamente me refiero desde el siglo XVI. El modelo español es intensivo en factor trabajo y no es intensivo en factor capital. Productividad baja, etcétera, etcétera, evidentemente. Mire, yo sobre el tema de la deuda, yo hasta hace poco, yo pensaba realmente que la única solución era una quita. Realmente, y eso a los banqueros evidentemente les ponía muy nerviosos, etcétera, etcétera. Cada vez veo menos claro lo de la quita, sinceramente. Cada vez lo veo menos claro porque hacer una quita tiene unos efectos brutales sobre las subestructuras financieras. Yo veo más, y cada vez se está hablando más de esto, ver evidentemente cuál es, tanto a nivel público como privado, la cantidad de deuda que se puede pagar, y el resto convertirla en deuda perpetua o ultraperpetua, con unos intereses evidentemente simbólicos, con lo cual los cambios son mucho más pequeños. Efectivamente, por ejemplo, si es verdad que España solamente puede pagar el 70% de su deuda, bueno, pues pagará el 70% y el 70% quedará ahí, y bueno, y en el año 2300 pues igual alguien la mata. Pienso que además tiene la enorme ventaja de que lo que haces con el problema es no lo ignoras, pero lo pospones. Bien. Entonces, el tema que usted apuntaba, al tema de la desigualdad. Mire, yo sobre el tema de la desigualdad, que es el tema que básicamente trata el libro que usted ha comentado, ¿no? De entrada, lo que me pregunto es por qué se ha puesto de moda ahora este tema. O sea, desigualdad ha habido siempre. De hecho, la desigualdad en Estados Unidos fue cayendo hasta el año 73 y a partir del año 73 ha vuelto a aumentar. Y ahora tenemos un nivel de desigualdad, en Estados Unidos hay un nivel de desigualdad que es igual al del 1928. Yo pienso que este es un tema que hay unos intereses, evidentemente, que se ponen, o sea, por los cuales se ha puesto de moda el tema de la desigualdad ahora, y tiene mucho que ver con personalizar, es decir, a un mega rico se puede poner cara y se puede poner nombre, y entonces se pueden de alguna forma culpabilizar de cosas. Esta es una postura personal mía, y ya le adelanto que es minoritaria. Yo pienso que el problema no está en la riqueza que tenga un mega rico. Mira, yo pienso, o sea, yo pienso que el problema está en la renta bajísima que tiene un pobre. Es decir, el problema no está en las rentas altas, sino que el problema está en las rentas bajas. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que una persona está obteniendo al año 5.000 euros, que es una renta que está muy por debajo del nivel de pobreza. 5.000 euros al año. Bien. Imagínese que en ese país o en esa zona la diferencia entre el más rico y el más pobre es de 100 veces, que son muchas veces, pero 100 veces. Bien, esa persona está ganando 5.000 euros y el más rico ganará 500.000 euros. ¿Vale? Bien, con 500.000 euros se vive bien, con 5.000 euros no se vive. Bien, imaginemos otro país, otra zona, en que la diferencia de renta sigue siendo la misma. Y el más pobre gana 50.000 euros y el más rico gana 5 millones. Con 5 millones, evidentemente, va a vivir de fábula, pero es que con 50.000 euros el más pobre vive. Es decir, yo pienso que el problema no es tanto, no radica tanto en la renta o en la riqueza de los megarricos, sino en la renta de los realmente pobres. Lo que pasa, entonces claro, evidentemente la pregunta es ¿por qué no se habla de esto? Porque solventar eso es imposible. Es decir, es prácticamente imposible, porque fíjese usted que existe una vinculación directa entre el nivel de desempleo o subempleo y el nivel de renta. Entonces, claro, conseguir trabajar para que las rentas más bajas aumenten su nivel significa dar empleos o dar mejores empleos a la gente. Y eso, en un momento, como usted apuntaba al principio, en el que lo importante es la productividad, eso es casi imposible. 100 años que explotó uno de los advenimientos más importantes, que ha sido la Primera Guerra Mundial, en junio de 1914, ahora recorren 100 años, y la Primera Guerra Mundial cambió completamente toda Europa.
cambió la forma de ser de las personas, cambió las costumbres, cambió la economía. Quizá yo no soy un experto, a lo mejor la crisis del 29 tuvo algo que ver con el primer conflicto, no lo sé. Pero con esto quiero decir, ¿estamos realmente seguros que este camino de transición irá por estos raíles que ahora parecen tan firmes, tan sólidos y tan definidos? ¿O vemos que se están moviendo cosas? Se están observando movimientos inclusive en países alejados, decimos, de la Europa, de la nuestra Europa. Esto es mi pregunta, es una inquietud importante, creo. A ver, las actuaciones de la humanidad, cualquier actuación, nunca es producto de un fenómeno que suceda en un momento determinado, a no ser evidentemente que estemos hablando de un cataclismo, ¿no? Como por ejemplo el tsunami. Dejando al margen los cataclismos, las actuaciones humanas siempre son fruto de una acumulación de hechos que se producen a lo largo de un periodo y que luego cristalizan en un conjunto de actuaciones que dan lugar a... Entonces, claro, la gran ventaja que tiene la historia es que nos permite analizar esto que ha sucedido. Mire, y entonces, claro, nos damos cuenta de que es inevitable. Hoy en día se sabe, se ha llegado a la conclusión de que la Gran Depresión, de que el crash del 29 fue inevitable. O sea, era inevitable. ¿Por qué era inevitable? Porque la productividad entre 1923 y 1928 se disparó. Esto fue algo que fue fruto de la propia evolución tecnológica, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Se disparó la productividad. Entonces, claro, tuvieron que inventarse sistemas para dar salida a esta producción obtenida, esta hiperproducción obtenida con la productividad. Claro, esto ahora se ha aprendido. Bien. ¿Cuál es lo que ahora entiendo yo que está influyendo muchísimo en las decisiones que se están tomando? Hasta los años 70, y no es una crítica de verdad, hasta los años 70 se pensaba que la oferta de recursos era ilimitada. Hoy se sabe que no. Hoy se sabe que los recursos no son ilimitados. Con lo cual, el hecho de que los recursos no sean ilimitados, esto nos está llevando, y cada vez nos llevará más, a dos cosas. En primer lugar, a mejorar la productividad en el uso de los recursos, punto número uno, y punto número dos, nos llevará a fabricar, elaborar, etcétera, etcétera, cada vez aquello que sea más necesario. Por eso yo antes ponía el ejemplo un poco en broma de que no se va a permitir que en cada automóvil vaya solamente una persona. O sea, es que porque eso es desperdiciar recursos. Claro, usted plantea una cosa que es muy interesante y esto se ha abordado, ¿no? Claro, si resulta que Europa o Estados Unidos o Japón han tenido 35 o 40 años de un bienestar brutal, es cierto que es sustentado sobre endeudamiento, pero bueno, brutal, claro, porque otros países no tienen derecho a este bienestar, ¿no? Es decir, si en Estados Unidos el estadounidense medio se cambia de automóvil cada 2,5 años, claro, la pregunta es ¿por qué un ciudadano chino no podrá llegar a cambiarse de automóvil cada 2,5 años, ¿no? O sea, la pregunta tiene mucha lógica. Bien, no podrá porque no se lo permitirán. Porque si China tuviese hoy una tasa de automóviles por 1000 habitantes como la que tiene Estados Unidos, China sola se bebería el 100% del petróleo del mundo. Y no se lo van a permitir. Pero no se lo van a permitir o no se lo van a permitir. Es decir, una de las cosas a la que vamos ahora es a una mucho mayor regulación, mucho mayor intervención, etcétera, etcétera, a todos los niveles, y yo lo que rezo muchísimo es para que esto se explique muy bien. Claro, usted mira, pero que hay incluso hay un tema de injusticia metafísica, ¿no? Es decir, Francia, Reino Unido, Dinamarca han podido dilapidar, han podido hipergastar, han podido hiperconsumir, y China no va a poder. Pues no va a poder.
no va a poder. O sea, en el Imperio Romano, pero es que esto ha pasado siempre, o sea, el Imperio Romano vivió años realmente muy buenos, hablo de la población, realmente muy buenos, y sin embargo, por ejemplo, la provincia de Tracia eran todos esclavos prácticamente. Entonces, bueno, ¿la historia está plagada de injusticias? Sí, la historia está plagada de injusticias, claro que sí. O sea, tal vez sea porque somos humanos y no somos ángeles. Intervengo con una pregunta. Me están pasando también preguntas de la otra sala. Esta iría dirigida a los dos. Me preguntan, es otra pregunta de periscopio, de mirar el futuro. Me preguntan, y os dirigen la pregunta a los dos, si nuestra generación verá los Estados Unidos de Europa. Y yo añadiría, si sería por convicción o por obligación. Eduardo, como experto del Fondo Monetario Internacional. No, la experiencia ha sido... Perdón, la experiencia ha sido lo opuesto. O sea, hemos salido de enclaves geográficos relativamente pequeños, odiábamos al vecino, si podíamos le cortábamos la cabeza o la mano. Esa ha sido la historia del mundo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, bueno, ahora es cierto que empieza a cambiar y que se mira con... Pero vete por Asia o por África y verás que el país vecino sigue siendo el gran enemigo, ¿no? No, yo creo que nacemos de esta manera y nos va a costar mucho tiempo y esfuerzo el hacernos unas personas abiertas a los demás, simpáticos. Hemos tenido que aprender, no sé cómo lo llaman, pero para poder hablarse, la gente que estaba, que era ciudadano de estos pequeños estados estatizados, tenía que vestirse, tenía que adornarse, tenía que presentarse de otra manera para que le hicieran caso. Y cuando se dio cuenta de que no le hacían caso cuando había una tercera persona, porque evidentemente te puedes vestir y alajar para una persona, pero no para dos o para tres, entonces se inventó la risa y la gente pues se reía para llegar a más gente y explicarles algunas cosas. Pero este ha sido el mundo de ahora, ¿no? Y está empezando a cambiar. Sí. Santiago, ¿y la realidad económica de la deuda y la geoestrategia nos llevará a estos Estados Unidos de Europa? A ver, esta pregunta un poco hilaba o liga con aquella que tú has hecho antes. A ver, yo pienso que no. O sea, yo pienso que vamos hacia la Europa de los clústeres. Vamos hacia la Europa de las zonas con posibilidades, unidas por ejes de coordinación. Nosotros aquí tenemos la suerte de pertenecer a uno, pero no vamos. La Europa de las patrias, que sería lo opuesto, que es lo que proponía De Gaulle, pienso que esto pertenece a una realidad que ya se ha ido, es decir, es fruto del modelo anterior, ¿no? Se resolverá el tema de la deuda, se resolverá el tema del déficit, porque se tiene que resolver, evidentemente, pero yo pienso que vamos hacia zonas potentes, con posibilidades, y zonas con no posibilidades. Gracias. Sí, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría empezar por el doctor Santiago Niño. Ha comentado que se está trabajando en gestionar la salida de la crisis. Y un poco, me gustaría, si lo sabe, un poco decir quiénes son, si es un grupo de políticos o doctores. Y luego a Eduard Punset, sisplau. Me gusta mucho su optimismo, comparto, es decir, en el sentido de que nunca habíamos estado tan bien como ahora, pero también paralelamente somos más, nos parece más infelices, hay más suicidios. No sé, un poco qué nos está pasando, ¿no? No nos damos cuenta, someramente. Gracias.
Bien, empiezo yo, si te parece, Eduardo. Mi respuesta va a ser muy cortita. Claro, usted pregunta, ¿quién está diseñando este nuevo modelo? Claro, usted seguro que está pensando en un comité o Sí, bien. Mire, una de las cosas que en este tránsito van a producirse, entiendo, es que el concepto de corporaciones va a adquirir un protagonismo absolutamente brutal. Usted piense que actualmente, hoy, ya hay empresas, General Electric, etcétera, etcétera, que están presentes en 120, 130 países. Hay empresas, por ejemplo, la capitalización actual de Apple equivale a la mitad del PIB de España. Estas grandes corporaciones, yo pienso que están, evidentemente, para estas grandes corporaciones, todos estos problemas que hemos dicho de deuda, de déficit, etcétera, o sea, esto no es bueno, o sea, esto es muy malo, ¿no? Y les interesa que se resuelva esto. Entonces, yo pienso que se están dando una serie de mensajes hacia la parte visible, que son los políticos, pero que quien está de alguna forma dibujando las líneas maestras de este modelo son las grandes corporaciones. Ahora usted me dirá que esto no es nada democrático. Pues no lo es. No lo es, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Esta es una situación de emergencia, se tienen que diseñar otras cosas, con lo cual el resumen de esto sería que las grandes corporaciones, puede que no visiblemente, pero sí por detrás van a adquirir un protagonismo realmente enorme. No, solo anunciaros que en noviembre, me parece que es en noviembre o en octubre, publico un libro nuevo en donde doy mucha importancia, mucha esperanza al, ¿cómo lo llamábamos? Al sentimiento liberal, ¿no? Pero liberal del siglo XVIII. ¿Cómo era? ¿Pan liberales o...? ¿Cómo? ¿Perdón? No oigo. ¿Cómo se llama mi libro? Bueno, lo que quiero decirte es que frente a lo que dice Salvador, Santiago, es que es absolutamente cierto lo que está diciendo y lo comparto. Lo que es verdad es que la única esperanza que aparece a nivel mundial es lo que apareció en el siglo XVIII y en el siglo XIX España fue uno de los grandes portavoces, es decir, del anarquismo liberal, ¿no? Lo que entonces se temía era la estatización de los estados, que se estaba exagerando y conduciendo a lugares sin recompensa. Y yo creo efectivamente que estamos caminando hacia fórmulas menos estatizadas, de superficies muy importantes que van a acoger la mayor parte de los estados. Entonces las instituciones, digamos, innovadoras se iban a las alturas, huían de los regímenes estáticos o estatizados más bien de las llanuras ricas en donde había esclavos y en donde se había regimentado, como ahora, el trabajo. Hola, buenas tardes. Soy Carles Carrasco de la Escuela IPSI. Doctor Niño, usted ha hablado de que hay una Europa de varias velocidades. ¿No cree que ha habido una
precipitación al implantar una moneda única sin una unión fiscal y económica fuerte? Gracias. A ver, claro, esto en su momento se planteó, es decir, ¿cómo demonios se nos ocurre poner en marcha una moneda única si tenemos, como usted ha apuntado, sistemas fiscales distintos, no hay una unión bancaria, etcétera, etcétera? Estados Unidos, y ponía el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos, para llegar a un dólar único tuvieron que pasar por una guerra civil. Lo que pasa, o sea, que desde una perspectiva normativa, o sea, evidentemente fue absurdo poner en marcha el euro, o sea, esto por descontado. El gran problema es que si no se hacía como se hizo, no se hubiera hecho. Es decir, yo bajo mi punto de vista, más que hubiesen distintos sistemas legales en los distintos países miembros del euro, que eso es un problema, evidentemente, que en parte estamos pagando. Para mí el principal problema es que todo el mundo entró a la vez. Es decir, el euro, no olvidemos que en un principio fue diseñado para los países de la antigua área del marco. ¿Se acuerda del área del marco? Bueno, fue diseñado para ellos. Lo que pasa es que se llegó a la conclusión de que un euro limitado a 6 países, pues la verdad es que tendría muy poco significado, tendría muy poca significación, más teniendo en cuenta que esos 6 países no formaban un área cerrada, sino que comerciaban con el resto, ¿no? Entonces se dijo, bien, vamos a hacer que en estos países se metan, o varios países se metan en esta área, y entonces el número sea mayor. Yo lo recuerdo que cuando empezaron a correr listas de los países que integrarían la futura área del euro, había 3 que no aparecían en ninguna lista, que eran Portugal, Grecia y España. Italia aparecía en algunas listas, en otras no. Entonces, claro, al final se llegó a la conclusión de que había que meter a todos, y a todos se nos metió. Yo pienso que lo que realmente hubiese sido deseable es que se hubiese puesto en marcha un euro al 100% limitado, y que posteriormente, a través de un proceso de seguimiento, un proceso de análisis, etcétera, etcétera, se hubiesen ido introduciendo más países de forma progresiva. Esto hubiese sido, yo pienso, lo ideal. Claro, los problemas que usted apunta, esto hubieran seguido existiendo, pero al menos se hubiera evitado el gran problema que ha tenido España, por ejemplo, de que no era competitivo vía productividad, y ahora se ha tenido que producir esta devaluación interna para que pueda ganar algo de competitividad. A ver, yo pienso que el euro ha sido lo menos, y tal y como se puso en marcha, lo menos malo que se podía haber hecho. Claro, evidentemente esto quiere decir que una marcha atrás es absolutamente impensable, o sea, porque es al revés, o sea, cada vez tendremos más euro, más coordinación, etcétera, etcétera. Y una de las consecuencias de esta crisis, entiendo yo, es que esta coordinación se ganará. Es decir, ¿qué escenario monetario podemos pensar para el año 2030? Para el año 2030 podemos pensar en un escenario monetario en el cual las monedas nacionales pueden seguir existiendo o no, pero que habrá una moneda única de cuenta a nivel mundial. Con lo cual esto favorecerá el intercambio y eliminará problemas que ahora muestran las distintas monedas. Muy bien, tenemos tiempo para quedan un par de preguntas más y ahí. Aquí en primo. Silvia. ¿No? Hola, sí, ahora. Es una pregunta para... ¿Quién habla, por favor? Aquí. Es una pregunta para Santiago. Soy exalumno y probablemente futuro alumno suyo. Y nada, va un poco por el tema de que hay mucha gente que dice que España tiene un problema de ingresos y no de gastos. Y bueno, yo no sé mucho, tengo 21 años y estoy aprendiendo aún. Y yo creo que España lo que tiene es un problema de gasto, y que desde el inicio de la crisis ha aumentado una barbaridad el gasto, que
habría que, bueno, se dice que que estamos en una etapa de austeridad y de recortes. Yo creo, también demos opinión, si se puede recortar mucho más. Yo creo que sí, sobre todo en temas, pues, como por ejemplo las subvenciones que están dedicadas a sectores ineficientes. ¿Y por qué España, creo, si no me equivoco, que se gasta el Estado 1.000 millones en asesores? Y si lo que voy a decir ahora tiene lógica, ¿por qué no se lo dicen estos asesores? ¿Por qué no se bajan impuestos en vía para reducir el gasto? ¿Por qué no se bajan impuestos para incentivar el consumo y el ahorro? ¿Por qué no se bajan impuestos también a la hora de emprender y abrir empresas? Que la burocracia y todo el trámite es larguísimo. ¿Y por qué la gente dice que no se puede si en Irlanda es un país que ha entrado en bancarrota y ha tenido muchísimos problemas? Hay impuestos, pues, bajos para las empresas, donde muchas empresas están comprando ahí otras empresas para desviar y para no pagar impuestos. A ver, muchas de estas cosas, Lucas, las dejamos para clase, ¿eh? Porque es que aquí hay tela marinera. A ver, el concepto de mucho gasto o poco gasto es relativo. O sea, por ejemplo, medido sobre PIB, España tiene un nivel de gasto que es de los más bajos de Europa, medido sobre PIB. El problema de España claramente es de ingresos. ¿Por qué? Porque gasto no solamente es el gasto público que podemos decir la sanidad o la educación o las carreteras. El gasto actualmente es ese gasto más además los intereses de la deuda. España va a pagar este año cerca de 40.000 millones de euros en intereses de la deuda. Y por otro lado, la diferencia entre ingresos y gastos es de 7 puntos. Claro, la pregunta es, bueno, pues aumentemos los ingresos. Lo que pasa es que no hay actividad económica suficiente como para aumentar los ingresos. So pena, claro, que disparemos el IVA, cosa que evidentemente supongo que no le gusta a nadie. Con lo cual, ¿qué es lo que le va a pasar a España? España, la gran tragedia con la que se va a encontrar España es que España, por un lado, va a tener que recortar gasto, porque es prácticamente imposible aumentar impuestos en base a la actividad económica que hay, y luego por el otro lado tendrá que recortar gastos teniendo en cuenta que sobre PIB tiene uno de los gastos más bajos de Europa. Claro, esto lo digo por si a alguien se le ocurre preguntarlo esto. España tiene un nivel de fraude fiscal enorme. Las distintas estimaciones apuntan que va desde el 6% del PIB al 12%. Claro, la respuesta automática es, o el planteamiento automático es, persigamos el fraude fiscal. Y esto, al menos reduzcamos el nivel de fraude fiscal a la media europea, que aproximadamente está entre el 3 y el 3,5% del PIB. Al menos ganaremos 3 puntitos, 30.000 milloncejos de euros para poder bajar el déficit. No, hagamos esto al menos. Claro, el problema es que mucho fraude que hay en España es necesario debido a que es la única forma en que muchas empresas pueden vivir, pueden sobrevivir. Con lo cual, claro, esto realmente es una partida de billar que hay que hacer una carambola a 6 bandas, y eso es prácticamente imposible. Esto pone de manifiesto las limitaciones de España, pone de manifiesto en fin, muchas cosas, ¿no? El tema que tú apuntabas de la burocracia, a ver, la burocracia, si se quiere acabar con ella, se acaba en una tarde, literalmente, en una tarde. ¿Estamos dispuestos a que aumente el desempleo en 1 millón de personas más? ¿Jugamos a esto? Jugamos, si jugamos, Pero claro, ya no solamente es el partido en el gobierno, es que ningún partido político se atreve a hacer eso. Con lo cual, esto tendrá que ser algo muy lento, progresivo, etcétera, etcétera, simplemente para llegar a un equilibrio, porque, insisto, España seguirá teniendo un nivel de gasto sobre PIB muy bajo, porque claro, en fin, hay lo que hay. Muy bien, nos queda tiempo ya a una última pregunta. Mi pregunta viene al hilo de que cuando el doctor Niño Becerra
ha estado manifestando los pasos, las etapas para la transición del cambio de modelo, que estoy absolutamente de acuerdo, hay una que no deja de sorprender, que se debate con frecuencia, que es cómo se afronta la renta básica, vamos a esto, cómo se financia. ¿Será objeto, y es una reflexión más que una pregunta, será objeto de posibles discriminaciones? ¿Será objeto de un gran hermano? Aquí la pregunta la derivo hacia el doctor Punset, en el sentido de que en su pensamiento socrático, ¿cómo se interpreta esto? Es decir, ¿qué discriminaciones conlleva? Y ligo con una pregunta que le han hecho al principio de todo, es decir, el resto de los países, el resto de las comunidades, los que no están en la Europa rica, los que no están en la Europa rica, ¿qué efecto producirá? Llamada, desaliento, rebelión. ¿Qué pasa con la renta básica? Estamos condenados a ir a esta, evidentemente, porque es la única forma de luchar con los desequilibrios que está produciendo en este momento en el mundo del empleo. Pero nos hemos pensado, y es una reflexión profunda, porque aquí ya no solo es técnica, sino que es más filosófica y ética en el fondo. Es decir, comportamiento de las personas ante esto, ¿qué efecto va a producir? ¿Cómo se va a financiar? ¿Estaremos en una lista negra de las personas apestadas de segunda categoría que son unos damnificados? Resulta gravísimo la conclusión. ¿Cuál es su parecer? Y sobre todo la que me interesa es la del doctor Punset con su pensamiento socrático. Bien, yo muy rápidamente, a ver, una de las personas que más saben sobre el tema de la renta básica es el doctor Daniel Raventós, que es un profesor de la Universidad de Barcelona. A ver, la renta básica no tenemos que preguntarnos si se va a implantar o no, o sea, se va a implantar porque no hay otra vía. La renta básica ya podría financiarse, o sea, ya podría ponerse en marcha, o sea, podría financiarse y se financia, porque claro, la renta básica no hay que olvidar que absorbe prestaciones que están por debajo de ella, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasará con ese efecto llamada que usted comenta? A ver, es que yo creo que la libre circulación de personas pura y simplemente se va a prohibir. O sea, yo pienso que de alguna forma, hago una caricatura, vamos a volver a los salvoconductos del siglo XVIII. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque de alguna forma una zona tiene unas posibilidades y esas posibilidades están en relación con un equilibrio demográfico. Entonces, un aporte, una llegada de personas no necesarias, desde un punto de vista profesional, laboral, etcétera, etcétera, implica unos desajustes con unos efectos absolutamente dantescos, ¿no? Yo pienso que esto se va a regular, pero se va a regular muy bien. Lo que pasa entonces es que algunos como yo vamos a huir a las planicies que están lejos de la llanura estatalizada en donde ocurre todo eso a que se refiere Santiago, ¿no? Y ¿qué me hace pensar que seremos algunos más los que huyamos a las planicies más altas, lejos del mundo estatalizado, esclavizado y lleno de encombros? Yo creo que es la naturaleza humana, ¿no? Nuestra propia naturaleza. Muy bien, pues para mí me queda claro, Santiago, que seguimos en la lenta pero continua progresión. De la situación actual, lo primero que afirmarías, lo primero de lo que se vanagloriaría, es del aumento en la esperanza de vida. Cada 10 años la esperanza de vida de nuestra gente aumenta de 2 años y medio. Cualquier tiempo pasado fue peor. Reflexionemos un poco sobre si es verdad que la vida ha aumentado su capacidad para disfrutarla hasta tal punto.
Y luego veamos lo que eso ha comportado. Desde hace muchos años está calando y se está demostrando que lo importante no es el reparto de la riqueza entre unos pocos, sino el reparto del trabajo. Lo que notamos es que hay centros, que hay, ¿cómo lo llamáis?, focos de trabajo, de innovación, de productividad, de riqueza, rodeados por pobreza. Ahora resulta que me están demostrando los científicos que todo el conocimiento, más de un 90% del conocimiento, es fruto de la intuición. Y eso por fuerza tiene que tener como consecuencia otra manera de mirar las cosas. Hoy el saber está en donde no estaba antes, está en manos de personas que han multidiversificado su conocimiento, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias por las aportaciones y gracias también a todos los asistentes por aportar con sus preguntas.